En España pasa algo realmente curioso. Un solo país convive con varias legislaciones civiles a la vez. Es una de las cosas más llamativas de nuestro sistema jurídico y la verdad cuenta una historia fascinante sobre cómo se ha formado el país. A primera vista suena a contradicción, ¿a que sí? Un único Estado pero con distintas reglas para asuntos tan importantes como la familia, las herencias o los contratos. Pues bien, hoy vamos a desgranar cómo es posible esto y la respuesta, como casi siempre, está en la historia y en un diseño constitucional bastante ingenioso. A ver, esta pluralidad no es un invento de ahora, es un legado directo de la historia. Antes de ser un país unificado, la península estaba dividida en reinos, y claro, cada uno tenía sus propias leyes, sus propias instituciones, y lo increíble es que muchas de esas tradiciones jurídicas han sobrevivido siglos. Y con ese bagaje llegamos a 1978. La nueva Constitución hace algo clave. Reconoce oficialmente que 6 territorios, Aragón, Cataluña, Baleares, Galicia, País Vasco y Navarra, ya tenían y conservaban un derecho civil propio, diferente al del resto. Ojo, y esto es muy importante, no es que la Constitución les diera un derecho nuevo, sino que respetó el que históricamente ya era suyo. Aquí es donde entra en juego la Constitución del 78, que hace un auténtico ejercicio de malabarismo. Consigue crear un marco que, por un lado, garantiza que el sistema jurídico sea coherente en todo el país, pero por otro, protege esas tradiciones jurídicas históricas tan valiosas. Un puzzle complicado, la verdad. La clave de todo este equilibrio tiene un nombre un poco técnico: supletoriedad de segundo grado. Pero tranquilos, la idea es muy sencilla. Pensemos en el derecho foral como la primera capa, la que se aplica siempre. El Código Civil Común, el de todos, funciona como una especie de red de seguridad, una segunda capa, que solo aparece para tapar los agujeros que la ley de ese territorio no cubre. Vamos a verlo en la práctica, que es más fácil. Imaginen un problema legal en Cataluña o en Navarra. Un juez lo primero que hará, siempre, es mirar el Código Civil de allí. Esa es la norma principal. Y solo si esa ley no dice absolutamente nada sobre el tema, solo en ese caso, irá a buscar la solución en el Código Civil español. Como ven, la jerarquía está clarísima. Pero, y este es un pero en mayúsculas, la Constitución puso un límite muy claro. Y lo hizo con una expresión que parece inofensiva pero que es una bomba jurídica. En todo caso, estas 3 palabras son como una señal de stop. Vienen a decir que hay un terreno de juego en el que las comunidades, por muy forales que sean, no pueden entrar, ni de broma. El propio Tribunal Constitucional ha usado una metáfora muy potente para describir este límite, un muro infranqueable. Es su forma de decir que hay un núcleo duro de la ley civil que tiene que ser idéntico para todos en España, sí o sí. Es la única manera de garantizar una unidad básica en el sistema. ¿Y qué hay detrás de ese muro? Pues temas centrales. Por ejemplo, las reglas básicas de los contratos, las formas para casarse o cómo funcionan los registros públicos. Para que nos entendamos, una comunidad foral puede regular el régimen económico de un matrimonio, pero nunca podrá inventarse una forma nueva de casarse. Ese es el terreno exclusivo del Estado. Vale, perfecto. Ya tenemos el marco, un sistema de 2 capas con un muro en medio. Pero la historia, claro, no acaba aquí. Ahora viene lo interesante. La gran pregunta es, ¿hasta dónde llega de verdad el poder de estas regiones para crear sus propias leyes? La Constitución les da 3 poderes: conservar, modificar y desarrollar. Los 2 primeros se entienden bien, pero el tercero, desarrollar, es el que ha generado todo el debate. ¿Significa que pueden crear de la nada cualquier ley civil que se les ocurra? La respuesta es un no rotundo. Para controlar ese poder de desarrollo, el Tribunal Constitucional se inventó una regla, que se conoce como la doctrina de las materias conexas. La idea en el fondo es simple. Cualquier ley nueva que apruebe una comunidad foral no puede salir de la nada. Tiene que tener una conexión real, un hilo que la una a las instituciones o a los principios que ya existían en su derecho antes de 1978. Y para entender cómo funciona esta doctrina, no hay mejor ejemplo que el de la Comunidad Valenciana. Valencia intentó reconstruir un derecho civil propio, aunque en 1978 no tenía un cuerpo de leyes forales en vigor. Y claro, esto la convirtió en el laboratorio perfecto para ver dónde estaban los límites de la Constitución. Y lo que pasó es un ejemplo de libro. El Constitucional dio luz verde a una ley valenciana sobre alquileres de campo históricos, porque encontró que conectaba con costumbres antiguas. Pero años más tarde tumbó sus leyes sobre familia. ¿Por qué el cambio? Pues porque consideró que esas nuevas leyes no tenían ninguna conexión con el derecho que Valencia tenía en el 78 y que, por tanto, estaban intentando crear un derecho civil desde cero, saltándose el muro y metiéndose en las competencias del Estado. Podríamos pensar que la historia acaba aquí, con las reglas del juego ya claras,
Pero en el mundo del derecho las cosas nunca están quietas. El debate sobre este equilibrio entre el Estado y las comunidades forales sigue muy, muy vivo, porque la forma de interpretar esas reglas ha ido cambiando. En concreto, lo que está cambiando es el requisito de la conexión. Lo que antes era un requisito súper estricto, que necesitaba un anclaje histórico clarísimo, ahora parece que se ha vuelto bastante más flexible, más elástico. La evolución se ve a la legua. En los años 90, el Tribunal Constitucional te pedía una conexión directa, casi una partida de nacimiento de la norma histórica. Ahora, en sentencias mucho más recientes, le basta con que haya alguna conexión o un simple vínculo con los principios generales del derecho foral. Parece un matiz pequeño, pero lo cambia todo. Y esta evolución, claro, nos lleva directos a la pregunta del millón. Si el requisito de la conexión es cada vez más fácil de cumplir, ¿significa que aquel muro infranqueable que protegía las competencias del Estado se está agrietando? Y aquí es donde muchos juristas han puesto el grito en el cielo. Advierten de que si cualquier cosa puede considerarse conexa, al final las comunidades forales podrían legislar sobre casi todo, dejando la competencia del Estado en una simple carcasa vacía, sin nada dentro. Y así cerramos este análisis, no con una respuesta, sino con una pregunta que está totalmente abierta y que define el futuro de este sistema. La tensión entre la unidad y la diversidad siempre está ahí, y la forma en que los tribunales interpreten esa pequeña palabra conexión va a decidir si el equilibrio de poder que se diseñó en 1978 está, de verdad, empezando a cambiar.